Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro programa Emprendedor en Producción de Caña Panelera. Les doy nuevamente el agradecimiento pues por quienes han estado al tanto. Ayer le ofrezco disculpas porque tenía un problema de conectividad y el video de ayer de la socialización del programa de formación lo puedo enviar, o sea, salió hasta tarde de la noche. Igual, la próxima semana que voy a estar con ustedes, el miércoles a las 2 de la tarde, ya cuadramos con la doctora Ángela. Entonces, estaremos allá y vamos a socializarlo de una manera totalmente, ya como estamos entre todos, para hacer los acuerdos de la presencialidad, cuando tengamos presencialidad. Sin más preámbulos, nuevamente estamos con ustedes y estaré pendiente y atento a las inquietudes que tengan. Por favor, no se les olvide diligenciar el formulario de asistencia. Entonces, sean ustedes nuevamente bienvenidos. Entonces, dentro de la parte del emprendedor de la producción de caña panelera, tenemos que mediante estudios se ha podido determinar que la agroindustria de la panela en Colombia cumple importantes roles económicos, sociales, de seguridad alimentaria, culturales y ambientales. Algunos indicadores de su importancia son: Colombia es el primer consumidor mundial de panela per cápita y el segundo productor después de la India, con una participación del 12% en la producción mundial. La caña panelera, por ser un cultivo semipermanente y por el manejo biológico de sus problemas fitosanitarios, se considera una especie conservacionista que protege el suelo de la erosión y mantiene el equilibrio de los agroecosistemas en las zonas de ladera. Estos elementos ponen de relieve la agroindustria panelera como una estrategia productiva clave en la reducción de la pobreza, en la medida que favorece el acceso sostenible a los recursos naturales y aumenta el capital social, local y regional, contribuyendo a la diversificación de ingresos de los productores campesinos. Entonces tenemos esa parte clarificada dentro de esta introducción que estamos haciendo del emprendedor. Entonces aquí no me queda más que dar agradecimientos a los productores, a los gestores de este curso de caña panelera por su participación y los valiosos aportes que tengan para el desarrollo de esta formación. Entonces se espera brindar los conocimientos que permitan mejorar las condiciones de producción y el bienestar de los actores sociales vinculados con este proceso en la región. Entonces vamos a ingresar a los aspectos agronómicos del cultivo de la caña panelera. Esto yo lo socialicé en el programa porque es el diseño curricular al cual nos ceñimos y pues como estamos en virtualidad, debemos prácticamente guiarnos y ceñirnos a ese diseño curricular que son de 340 horas, de las cuales, como les comentaba ayer, 250 horas son conmigo. Entonces, nos dicen que el manejo agronómico del cultivo de la caña panelera comprende la interacción de factores de tipo genético, estudio de variedades, ecoclimáticos, factores ambientales, como la presión atmosférica, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa y la precipitación. Hay factores edáficos, o sea, todo lo que se refiere al suelo, cuyas características de los suelos y los técnicos. Entonces aquí hablaremos de esas estructuras de los suelos, como la textura, si son suelos limosos, francolimosos, francoarcillosos. Eso lo veremos dentro de el examen, análisis de suelos que hagamos esa práctica para ver qué características tienen los suelos. Y los factores técnicos, entonces tenemos todos los relacionados con el manejo del cultivo. Entonces ya esa parte de los factores técnicos la tienen ustedes muy clara porque son ustedes quienes están como actores de estos cultivos y de estos procesos, pues ustedes los tienen muy bien claros y pues prácticamente son ustedes quienes van a ilustrar sobre todo lo que se refiere a la parte de técnica del cultivo.
Nos dice que el estudio de estos factores permite determinar la influencia de los mismos sobre la bioproductividad de la caña en una zona agroclimática dada. En este caso, pues estamos hablando de Chitaraque, que es nuestro objetivo y es nuestro foco donde vamos a interpretar estos factores y, lógicamente, puesto que ustedes tienen sus unidades productivas en este municipio. Entonces, de este modo es posible ubicar las variedades de acuerdo con su grado de adaptación al medio ecológico y en función de los rendimientos deseados. Pues lógicamente que nosotros siempre queremos obtener grandes rendimientos, ¿no? Entonces, por eso, importantísimo estos factores agroecológicos que tenemos dentro de nuestra región. No obstante, el cultivo de una variedad determinada en las condiciones óptimas de adaptación no es suficiente para obtener altos rendimientos y son necesarias también prácticas apropiadas de cultivo como la adecuación y preparación del terreno, sistemas de siembra, fertilización, control de malezas, manejo de plagas y enfermedades, riego y control de maduración y cosecha. Entonces, aquí en este caso, para la adecuación del terreno, para la fertilización, eso siempre nos lo va a dar los resultados de los análisis, del análisis de suelo que enviemos al laboratorio. Entonces, ahí en el examen, en el reporte que nos dan del análisis de suelo, nos dicen exactamente qué es lo que nos hace falta en nuestro terreno, qué necesidad de nutrientes tiene, llámese fósforo, nitrógeno, potasio o materia orgánica o un encalamiento adecuado. Eso nos lo da exactamente el análisis de suelo, los resultados de análisis de suelos. Morfología de la caña. Bueno, todos conocemos la caña, pero como les digo, esto es un diseño curricular al cual debemos ceñirnos. Entonces, nos habla de que la caña de azúcar, su nombre científico Saccharum officinarum, de la cual se obtiene la panela, es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las gramíneas, como el pasto perenne, puede multiplicarse a partir de semilla verdadera, yemas nodales, es decir, las que están en los nudos, y en algunos casos a partir de rizomas. Su ciclo de vida se caracteriza por un largo periodo vegetativo y una fase reproductiva altamente dependiente de las condiciones ambientales imperantes. Bueno, cuando nosotros hablamos del periodo vegetativo, se habla de cuando desde el momento en que se siembra hasta el momento que produce. Eso se llama, por eso se llama el periodo vegetativo de cualquiera de los cultivos. En este caso, pues estamos hablando de la caña de azúcar, de la caña panelera. Muy bien, la bioproductividad de la caña en una zona agroclimática depende de la radiación total recibida durante la estación de crecimiento y la eficiencia en su utilización. Entonces, aquí nos damos cuenta que se necesitan ciertas horas de radiación solar para que la caña pueda producir los azúcares respectivos y lógicamente haya la fotosíntesis para obtener el rendimiento y lo que nosotros perseguimos. El rendimiento puede ser entonces analizado en términos de desarrollo de hojas y capacidad fotosintética, ya lo que les comentaba, de la planta y producción de biomasa, o sea, nutrientes y acumulación de sacarosa, que es donde vamos a obtener nuestro producto final. Comercialmente el rendimiento de la caña es expresado en función del peso fresco, lo cual corresponde básicamente a la fracción de la biomasa total destinada a tallos. A su vez, el rendimiento de sacarosa es determinado por la participación de biomasa a sacarosa. Exactamente, entonces hablábamos de esa biomasa, lo de las hojas para la fotosíntesis y entonces esa biomasa se nos va a convertir en sacarosa, que es lo que nosotros hacemos o conseguimos cuando la llevamos al trapiche. Cada uno de los órganos de la planta y ella en su conjunto poseen mecanismos adaptativos o estrategias que le permiten la utilización de los recursos disponibles y el conocimiento de estos aspectos provee las herramientas para su manejo a través de las diferentes etapas de la cadena productiva, con posibilidad de intervenir en aspectos tan diversos como la planeación de la siembra y la operación en fábrica. Entonces aquí ya nos dice perfectamente lo que tenemos que
esos parámetros que ustedes utilizan para el establecimiento del cultivo y lógicamente lo que hacen para la producción y la obtención del producto final, que es la panela como la tenemos aquí. Bueno, hay diferentes presentaciones, ¿no? Ahora hay hasta panelada que viene, me imagino que ustedes ya la están produciendo. Y pues los órganos de la planta de la caña, entonces viene un sistema radical o sistema radicular que constituye la parte subterránea del eje de la planta, órgano de sostén especializado en la absorción de las sustancias. La habilidad de la planta para absorber tanto agua como nutrientes del suelo está relacionada con la capacidad de desarrollar un extenso sistema radicular o radical. Entonces se refiere a las raíces. En la planta de caña se distinguen dos tipos de raíces: las raíces primordiales, que bueno, ustedes lo conocen perfectamente, que corresponden a las raíces delgadas y muy ramificadas. Su periodo de vida es de tan solo 2 o 3 meses. Las raíces permanentes, que brotan de los anillos de crecimiento de los nuevos brotes, son numerosas y gruesas, de rápido crecimiento, y su proliferación avanza con el desarrollo de la planta. Bueno, esta parte ustedes la conocen muy bien, perfectamente, porque ustedes son quienes trabajan con este producto. En la planta de caña se constituye el tallo, que se constituye en el órgano de almacenamiento de azúcares y por lo tanto desde el punto de vista comercial es el más importante. El número, el diámetro, color, crecimiento y longitud de los tallos depende de la variedad, las condiciones ambientales de la zona y el manejo del cultivo. Los tallos se forman a partir de la yema preexistente en el material de siembra y de las yemas de los nuevos brotes. Eso nos lo explicarán ustedes, que son los productores de caña. Entonces, aquí tenemos un tallo exactamente diferenciando cada una de las estructuras, ya que el tallo se convierte en la estructura principal para la producción de caña panelera, puesto que de ahí vamos a sacar la sacarosa, y este grosor es el que nos va a dar la biomasa para obtener la sacarosa. Entonces ahí está cada una de las partes que nos conforman el respectivo tallo de la planta de la caña de azúcar. Las hojas se originan en los nudos y se distribuyen en posiciones alternas a lo largo del tallo. En la caña, la hoja está formada por la lámina foliar y la vaina. La unión de estas dos partes se denomina lígula. El desarrollo y mantenimiento del área foliar verde es importante para asegurar que una mayor proporción de radiación lumínica incidente sea interceptada para realizar la fotosíntesis y a partir de ella lograr una mayor producción de biomasa. Eso es prácticamente la interpretación de lo que les decía anteriormente. La ecofisiología de la caña, pues el concepto de ecología se define como el estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio ambiente. Los factores ecológicos que constituyen el ambiente en el cual se desarrolla la planta son el climático, el biótico y el edáfico. Ya los habíamos explicado anteriormente. Por otra parte, los factores más importantes que afectan la fotosíntesis de una planta son la luz, la temperatura, el CO2, o sea, el dióxido de carbono, la disponibilidad de humedad, los nutrientes, la porción de hoja y su posición en el tallo, la edad de la planta y las diferentes variedades. Entonces, aquí tenemos. Entonces, hablamos de la luz, que la intensidad lumínica es responsable de la tasa de fotosíntesis e incide sobre el crecimiento de la caña y el desarrollo vegetativo del tallo. Entonces, siempre vamos a necesitar de luz porque, entonces, de acuerdo a esto, nos produce biomasa y de acuerdo a la producción de biomasa y el grosor del tallo, pues obtendremos más sacarosa. La temperatura es un factor importante tanto en el desarrollo de la caña como para la elaboración y acumulación de la sacarosa. La precipitación, que se refiere a las lluvias. El agua es indispensable para la formación de carbohidratos, o sea, azúcares, y es un factor determinante en la producción. Los vientos. Es importante hacer referencia a los vientos, ya que en las zonas en donde hay influencia de fuertes vendavales, estos arrancan las plantaciones y cuando son calientes y secos, aumentan la transpiración de las plantas y resecan el suelo. Entonces, eso es obvio. Ustedes dentro de su proceso productivo deben haber experimentado estos cambios dentro de la planta de azúcar del cultivo debido a los vientos. El suelo, pues nos dice que el suelo crece en diferentes tipos de suelos, la caña. Entonces no es muy exigente y se desarrolla bien en los suelos de características texturales, como les decía anteriormente,
franco-arcillosos, franco-arcilloso arenoso y los arcillosos limosos. No crece bien en suelos arenosos sin retención de humedad, ni en los demasiado pesados como los arcillosos, sin drenaje interno que causan encharcamientos. Eso prácticamente. Y pues el clima, los factores climáticos que afectan el cultivo de la caña son la radiación, la longitud de onda, la intensidad, o sea, el fotoperiodo, es decir, los periodos de luz que haya dentro de la caña, temperatura, aire, suelo, agua, la cantidad o frecuencia y agua del suelo, y gases atmosféricos como el dióxido de carbono, también la altitud, cambios de presión y viento. Ustedes saben que la caña de azúcar se da perfectamente entre climas de 26 a 30 grados centígrados, ¿no? Ese es un promedio generalizado. Y pues vamos entonces a ver lo que es el manejo agronómico, que es la adecuación del suelo. Y esta adecuación del suelo, su importancia radica en la contribución al incremento de la productividad mediante el mejoramiento del sistema de producción del cultivo. La adecuación de la tierra comprende principalmente labores de planificación de los lotes de caña, definición de sus dimensiones y construcción de acequias y caminos para movilizar la caña cortada. Eso es exactamente la adecuación del suelo, que eso ustedes lo tienen muy claro, puesto que ustedes son ya expertos en este cultivo. Muchísimas gracias por la atención. Reitero, quedo atento a sus inquietudes para resolverlas y mañana tendremos nuestra siguiente sesión, continuando con lo que es el manejo agronómico de la caña de azúcar. Un abrazo, feliz tarde.